¿Y tú? ¿Has sufrido a causa del duelo? Bienvenidos otro día más al canal de Psicotips. En el vídeo de hoy hablaremos del duelo, sus 5 fases y los 8 tipos de duelo que hay. La mayoría de las personas hemos pasado por algún momento de duelo. No tiene por qué ser únicamente la muerte de un ser querido, ya sea una persona o una mascota, sino también la pérdida de un trabajo o la rotura de una relación amorosa puede generar situaciones que interpretemos como pérdida y que puedan afectar a nuestra salud mental y nuestro desarrollo como individuo. Esta es una de las experiencias más duras por las que puede pasar un ser humano a lo largo de su vida. Es muy doloroso y cada individuo tiene una forma personal de vivirlo. Asimismo, existen varios tipos de duelo que pueden afectar de manera diferente a cada tipo de persona. En primer lugar, hablaremos de las 5 fases del duelo, cuya teoría habla de las situaciones que pasa una persona para superar el duelo. Esta teoría fue escrita por la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, publicada en 1969. Estas 5 fases no siempre se van sucediendo en el mismo orden y de forma secuencial, es decir, no todas las personas en fase de duelo tienen por qué atravesar las 5 etapas. Además, cuando las atraviesan, no tienen por qué aparecer siempre en el mismo orden. Según la teoría de Elizabeth, las etapas del duelo son las siguientes. La primera fase es la negación. Se caracteriza porque la persona no acepta la realidad, de forma consciente o inconsciente. Esto ocurre como un mecanismo de defensa y es prácticamente normal. De esta manera, el individuo reduce la ansiedad del momento. El verdadero problema se da cuando las personas quedan estancadas en esta etapa, al no poder afrontar el cambio traumático, así que lo ignoran como respuesta defensiva. La muerte de algún ser querido, por supuesto, no es particularmente fácil de evitar y no se puede eludir indefinidamente. La segunda fase es la cólera o ira. La rabia y el resentimiento que aparecen en esta etapa son fruto de la frustración de que no se puede hacer nada para arreglar o revertir la situación. Es por eso que aparece una fuerte sensación de enfado que se proyecta en todas las direcciones, al no poder encontrarse ninguna solución ni alguien que se le pueda responsabilizar completamente por la muerte. Aunque una parte de nosotros sepa que es injusto, la rabia se dirige contra personas que no tienen culpa de nada, o incluso contra animales y objetos. La tercera etapa es la negociación. Esta puede producirse antes de que se produzca la muerte o incluso después de esta. Fantaseamos con la idea de revertir el proceso y buscamos estrategias para hacer que esto sea posible. Un ejemplo, es frecuente intentar negociar con entidades divinas o sobrenaturales para intentar que la muerte no se produzca a cambio de cambiar nuestro estilo de vida y reformarnos. Del mismo modo, el dolor es aliviado imaginando que hemos retrocedido en el tiempo y que no hay ninguna vida en peligro, pero esta etapa es breve porque tampoco encaja con la realidad y además resulta agotador estar pensando todo el rato en soluciones. La cuarta etapa es la depresión. En sí, no es el tipo de depresión considerada como un trastorno mental, sino un conjunto de síntomas similares. Durante esta fase, dejamos de fantasear con realidades paralelas y volvemos al momento presente, con una profunda sensación de vacío porque el ser querido ya no está. En ese momento, surge una tristeza intensa, que no puede ser mitigada por excusas o imaginación. Al considerar la irreversibilidad de la muerte y la falta de motivación para seguir viviendo la realidad, en ausencia de los seres queridos, nos lleva a una crisis existencial. Es decir, no solo tienes que aprender a aceptar que la otra persona se ha ido, sino que también tienes que empezar a vivir en una realidad definida por esa ausencia. Durante esta etapa, nos aislamos más, nos sentimos más cansados y no imaginamos que alguna vez vamos a salir de este estado triste. La última etapa es la aceptación. Es el momento en el que se acepta que el ser querido ya no está, y se acepta que ese sentimiento de superación está bien. En parte, esta fase se da porque la huella de dolor emocional del duelo se va extinguiendo con el tiempo, pero también es necesario reorganizar activamente las propias ideas que conforman nuestro esquema mental. No es una etapa feliz en contraposición al resto de etapas del duelo, sino que al principio se ve caracterizada más bien por la falta de sentimientos intensos y por el cansancio. Poco a poco va volviendo la capacidad de experimentar alegría y placer, y a partir de esta situación, las cosas suelen volver a la normalidad. Bueno amigos y amigas, llegamos a la mitad del vídeo. Recordad que este contenido es únicamente educativo, y si os está gustando, podéis dejar un like y un comentario si habéis sufrido alguna de estas fases. Continuemos con el vídeo y con los 8 tipos de duelo que hay. El primer tipo es el duelo anticipado. Es aquel que se da antes de que la muerte haya ocurrido. Es habitual cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura. El proceso de duelo es el habitual, lo que la persona experimenta diversos sentimientos y emociones anticipatorios que le preparan emocionalmente para la inevitable pérdida. El segundo es el duelo sin resolver. Como su nombre indica, significa que la fase del duelo sigue presente. Sin embargo, suele denominarse así al tipo de duelo que sucede cuando ha pasado cierto tiempo, entre 18 y 24 meses, y todavía no se ha superado. El tercero es el duelo crónico. También es una clase de duelo sin resolver.
que no remite con el paso del tiempo y que dura durante años. También se denomina duelo patológico o duelo complicado. Este puede darse cuando la persona es incapaz de dejar de revivir de forma detallada y vivida los sucesos relacionados con la muerte, y todo lo que ocurre le recuerda esa experiencia. El cuarto es el duelo ausente. Este tipo de duelo hace referencia a cuando la persona niega que los hechos hayan ocurrido. Por tanto, es la etapa de negación de la que hemos hablado anterioridad, en la que el individuo sigue evitando la realidad pese a haber pasado mucho tiempo. Es decir, la persona ha quedado estancada en esa fase porque no quiere hacer frente a la situación. El quinto es el duelo retardado. Es similar al duelo normal, con la diferencia a que su inicio se da al cabo de un tiempo. Suele ser parte del duelo ausente y también recibe el nombre de duelo congelado. Suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentes y fuertes. Por ejemplo, una persona que tiene hijos y debe mostrarse entera. El duelo retardado suele darse cuando la persona que lo sufre, en un primer momento, debe hacerse cargo de muchas cosas que requieren su atención inmediata, como por ejemplo el cuidado de una familia. El sexto es el duelo inhibido. Se produce cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos, por lo que la persona evita el dolor de la pérdida. Suele venir asociado a quejas somáticas. Las limitaciones de la personalidad del individuo le impiden llorar o expresar el duelo. A diferencia del duelo ausente, no es un mecanismo de defensa. El séptimo es el duelo desautorizado. En este tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de ésta. Por ejemplo, cuando transcurrido un tiempo largo, la familia le reprocha a la persona que siga en duelo. Este reprime los sentimientos de cara a la familia, pero internamente no lo ha superado. Muchas veces este tipo de duelo se da cuando la persona que murió o se marchó para siempre lleva asociado un estigma y se encontraba excluida, al menos para el entorno cercano de la persona que lo sufre. Por ejemplo, si la persona ausente era la pareja homosexual de alguien y la familia no aprueba este tipo de relaciones. El último, el duelo distorsionado, se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo. Por ejemplo, puede haber experimentado la muerte de un padre y al morirse un tío revive también la muerte de su padre, lo que le lleva a una situación mucho más intensa, dolorosa e incapacitante. Bueno, amigos y amigas, llegamos a la parte final del vídeo. Espero que os haya gustado el contenido. Si es así, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario si has pasado por alguna de estas fases. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.